Lo que están haciendo es tratar de vender al público en general que la manera de resolver la inflación de los precios al consumo es creando más dinero y produciendo menos cosas. Es todo lo contrario. Necesitamos menos dinero y más cosas. Eso fue ayer. El FMI en Davos, Suiza, dijo: la economía mundial va a ser golpeada por los mayores vientos financieros en contra, desde la Guerra Mundial. Sí, sí. ¿Y qué significa eso? ¿Sabes a qué me refiero? De eso queremos hablar. Pero lo más importante es, ¿qué puedes hacer? Y de ello hablaremos. Porque, cuando piensas en cuáles son tus activos actualmente, si te juntas con idiotas, probablemente seas un idiota. Sí, pero verás, esto es muy importante, porque a lo que estos planificadores financieros juegan es a mostrarte únicamente los gráficos que se remontan a 1981. Es ahí cuando Paul Volcker subió las tasas. Desde entonces, arrastramos un ciclo descendente en las tasas de interés. Por esto, probablemente, puedas decir que el mercado de valores siempre sube, ¿verdad? Porque los tipos de interés siempre bajan. Pero, ¿qué pasa cuando los tipos de interés empiezan a subir? Normalmente el ciclo es de unos 30 o 40 años. Si nos fijamos en los gráficos del mercado de valores, que se remontan desde 1927 hasta 1980 o 1981, ajustándose a la inflación, la curva era más o menos plana. Pero eso no te lo dicen. Solo seleccionan los datos que quieren mostrarte para poder cobrar sus honorarios. Esto es algo aún peor que lo que sucedió en la última caída, que fue en 2008 cuando el mercado repo se invirtió y todas esas cosas. La mayoría de estos planificadores financieros y corredores de bienes raíces, todo lo que conocen es un mercado alcista. Sí, es cierto. Desde 2008 no hemos ido nada, y los días felices parecían estar aquí de nuevo, porque siguieron bajando las tasas de interés. Los bienes raíces subieron, el mercado de valores subió, los mercados de bonos subieron. Sí. El problema con esto es que, cuando el toro sube por las escaleras, sí, el oso sale por la ventana. Cuando ocurra, será cuestión de 4 meses. Así de rápido, sale el oso por la ventana. No, nunca bajará. Cuando escucho esa afirmación, sé que va a bajar. Sí, y siempre hay... Creo que fue Jim Rogers el que lo articuló maravillosamente. Solo tienes que comprar pánico y vender histeria. Y a veces, puedes predecir cuándo hay histeria. El problema con los mercados alcistas es que hace que la gente estúpida parezca inteligente. Sí. Y el dicho es, cuando el toro sube por las escaleras, el oso sale por la ventana. Y cuando baja, lo hace muy rápido. Mi pregunta, sin embargo, es, no sabía que la gente se estaba suicidando. Esto es un nuevo déjà vu, porque en 1929 el dicho era, cuidado con los banqueros que caen. Se tiraban por la ventana matando a la gente que pasaba por la calle. Sí, pero al final del día, ¿a quién culpas? A la Fed. Es la Fed, porque sencillamente están empujando a la gente fuera de la curva del riesgo. Toda esta cuestión radica en ser más inteligente. Eso es de lo que estamos hablando. O al menos rodearse de gente inteligente. Sí, sí, sí. Quiero decir, oh Dios mío, ya sabes, vamos a hacer mucho dinero porque tenemos, ¿cómo se llama esa cosa? ¿El nuevo trato verde? Créditos de carbono. Y tenemos la biotecnología y demás. Hay más oportunidades hoy en día. Sí, pero no si te juntas con idiotas. Creo que hay oportunidades increíbles y, por supuesto, podría llegar por ahí, pero también creo que vendrá, en mayor o menos medida, de la arena opuesta. Me refiero a los productos básicos de la vieja escuela. Por supuesto, creo que estamos en un superciclo a largo plazo. Absolutamente. Creo que vamos a ver los precios de cosas, como el uranio de carbón, aumentar. El tema más importante aquí, y es algo que se lleva diciendo durante los últimos 30 o 40 años, es que si vas a hacer una inversión, y todo el mundo la está haciendo porque es lo que te enseñan en la escuela, probablemente no vas a ganar dinero. Probablemente perderás dinero. Pero si vas a entrar en una inversión y cada persona te dice, Robert,
Estás loco. ¿De qué estás hablando? Estás absolutamente loco. No lo hagas. No hagas eso. Esas serán las inversiones donde harás más dinero. Siempre ocurre lo mismo. No tenemos acciones, bonos o fondos de inversión, porque mi padre rico me enseñó lo contrario. Actualmente, y lo he dicho en numerosas ocasiones, somos dueños de pozos de petróleo. No tenemos compañías petroleras. Es decir, no tenemos acciones. Repito, cuando Biden cortó el oleoducto XL, el petróleo pasó de 30 a 130. ¡Santo cielo! Estamos haciendo una fortuna hoy en día. Lo más peligroso de esto es que la gente está siendo aniquilada por la inflación. Los están matando. Sí. La comida, el combustible, eso es lo que me asusta. Pero cualquier intervención que se haga en una economía de libre mercado siempre va a empeorar las cosas para los pobres y la clase media, ya sea a través de esta cosa insidiosa, como el impuesto invisible de la inflación, o sencillamente por apuntalar los activos que se están cayendo. Esas burbujas donde la gente termina siendo completamente aniquilada, o la mala asignación de los recursos, o la mala inversión. Quiero decir, tenemos que entender que la planificación central, o el marxismo, como siempre dices, es una pendiente muy resbaladiza. Es el camino a la ruina, o como Jim Rogers diría, es el camino rápido a la casa pobre. Tenemos que entender que el capitalismo del libre mercado no es perfecto, pero es el mejor sistema que tenemos para elevar el nivel de vida de los pobres y de la clase media. Y nos estamos volviendo tan marxistas. Es por esto por lo que tenemos a tantos niños diciendo, «Oh, si voy a la universidad, estaré bien». Esta semana me enseñaron el marxismo. Hablan de grabar a los ricos y de las demás cosas que les enseñan. Verdaderamente lo que asusta actualmente es lo que está diciendo Klaus Schwab. Algún día no serás dueño de nada, pero serás feliz. Eso es la abolición de la propiedad privada. Sí, que es Marx. Sí, y eso es lo que les enseñan a los niños. Eso es. Y lo más loco es que están tratando de usar la inflación como una razón para gravar a los ricos. Y resulta completamente perverso, porque la forma de resolver la inflación de los precios al consumidor es produciendo más. Exacto, es produciendo más cosas. Pero, si gravas a todos los que producen, ¿tendremos menos cosas en el futuro o tendremos más cosas? No, pero como dijiste, el dinero se mueve. Sí. Nos mudamos a donde mejor se nos trata. Sí. Y la inflación es el peor impuesto de todos. Sí. Sencillamente, esto provoca que más gente tenga que depender del IMV, ingreso mínimo vital. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Qué es marxismo? Sí. Algún día no tendrás nada y serás feliz. Sí. Y el gobierno no te dará tu dinero. Realmente quiero hacer hincapié en esto, porque creo que es importante. Estamos experimentando la inflación a nivel mundial de los precios al consumidor en este momento. No solo aquí. Este es un problema enorme. Primera crisis global desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, absolutamente. Y su solución es hacer ¿qué? El ingreso mínimo vital. Vamos a dar a la gente más dinero y a restringir la oferta de bienes y servicios aún más, por lo que será más difícil para los productores producir realmente. Lo que están haciendo es tratar de vender al público en general que la manera de resolver la inflación de los precios al consumo es creando más dinero y produciendo menos cosas. Es todo lo contrario. Necesitamos menos dinero y más cosas. Permíteme hacerte esta pregunta. Cuando le das dinero a la gente, ¿aumenta la deuda? Bueno, depende de cómo se genere ese dinero. Entiendo, pero alguien va a tener que pagar por ello. Sí, normalmente se produce a través de la emisión de nueva deuda. Puede ser el gobierno emitiendo nueva deuda para ese gasto deficitario o un banco emitiendo nueva deuda de consumo. Entonces tienes una deuda y un préstamo para igualar ese nuevo dinero que ha sido creado. Sí, entonces, ¿hay dinero en una tarjeta de crédito? Es deuda. Sí.
Y así es como se crea el dinero. Sí. Tienes que pedirlo prestado para que exista. Sí, así es. Esto pasó en el 71. Tienes que pedir prestado el dinero y el dinero se crea. Es un sistema de fracción de reserva. El sistema de fracción de reserva dice que si pones tus ahorros en un banco, pongamos $100, el banco puede prestar $1,000. El apalancamiento es 10-1. Sí, y ahora ni siquiera necesitan eso. No. Pueden crear dinero de la nada. Esto empuja a la moneda digital del Banco Central y a ellos tratando de prohibir el dinero en efectivo. Es por lo que creo que tantos jóvenes están optando por la cripto. Saben que algo está mal, aunque no tengan la imagen macro de la situación. Estabas hablando de la CBDC, la moneda digital del Banco Central. ¿Qué significa eso para ti, George? Bueno, la moneda digital del Banco Central simplemente significa que todos los Joes y Janes promedio de la sociedad, incluidas las empresas y corporaciones, ahora tienen una cuenta con el Banco Central. En nuestro caso sería la Reserva Federal. Pero ¿eso no es el marxismo de la banca central? Es absolutamente 100% planificación central, porque lo que sucede ahora es que el sistema bancario está a cargo de la creación de la mayor parte del dinero nuevo. Puede variar un poco con la cuestión de los déficits, la flexibilización cuantitativa y demás, pero, por lo general, corresponde al sistema bancario. Si mantienen ese préstamo en su banco, si el banco sigue siendo dueño del préstamo, se lo quieren prestar a alguien que les vaya a pagar, ¿cierto? ¿De verdad? Con suerte lo prestarán para fines productivos. Lo que esto significa es que la mayoría del dinero que se está creando va a crear más bienes y servicios. Bien. Por eso no tienes inflación, aunque la oferta monetaria aumente. Bien. Sí, y es por eso que el libre mercado funciona. Bien. Por esto el libre mercado crea deflación. No inflación. El precio baja. El capitalismo realmente hace bajar los precios. Sí, porque no se puede competir de otra manera. Sí, lo que eleva es el nivel de vida de los pobres y de la clase media. Sí, pero enseñan marxismo en la escuela. Sí. Y todo esto tan retrógrado es dirigido por maestros de escuela. Sí. Dios mío. Sí, exacto. Si cambiamos a un sistema con una moneda digital del Banco Central, entonces todas las cuentas bancarias irán a parar a la Fed. Es ahí cuando la Fed tendrá el derecho de determinar quién obtiene el préstamo y por qué. La clave aquí es que la Fed no tiene pérdidas, ni ganancias. Pueden perder dinero. Por lo tanto, aunque un banco tenga que prestar de manera productiva, la Fed no tiene por qué hacerlo de una manera productiva. Pueden prestárselo a quien quieran. No tienen que preocuparse de que se les devuelva el dinero. Todo esto es dinero controlado centralmente, además de la oferta y de la creación de deuda. Como tú dices, es el marxismo. Pero el control masivo también es Orwell. El gran hermano te observa. Sí. Pueden saber exactamente dónde gastas tu dinero, en qué lo gastas y dónde está. Pueden rastrearte. La razón por la que me gusta esto de aquí es porque es oro de verdad. Esto ha estado aquí desde que se formó la Tierra. Esto es plata. Ha estado aquí desde que la Tierra se formó. Puedo coger esto y gastarlo en cualquier parte del mundo. No pueden rastrearme. Sí. Y así, cuando Bitcoin salió y empezaron a decir que iba a ser usado para el tráfico de drogas y demás, yo decía, bueno, ¿y el dólar no? Sí, exactamente. Quiero decir, ¿cómo puede la gente ser tan estúpida y comprar todo lo que dice la Fed? Eso es lo que es padre rico, padre pobre. Mi padre pobre era un académico brillante que estaba en bancarrota. Él pensó que todo lo que necesitaba era su doctorado, Stanford y la Universidad del Noroeste de Chicago. Sencillamente prosperó con eso. Mi padre rico, que nunca fue a la escuela, decía, tu padre es un idiota, pero se creen superiores. Sí, es cierto. Se creen que están por encima de la ley, al menos algunos de ellos. La otra cosa que es por la que siempre me fijo en lo macro es porque la historia se repite.
Jim Rogers diría que una cosa que la historia te enseña es que la gente no aprende de la historia. Si lees los libros como 1984 o La Rebelión de Atlas, dices, Dios mío, ¿cómo diablos pudieron no verlo venir? Se suponía que eran libros de ficción, pero predijeron el futuro y lo que estamos viviendo ahora mismo. Creo que tiene que ver con lo que has dicho antes. La historia se repite, y si no se repite exactamente, rima. Es decir, en el último par de días, he estado haciendo un montón de investigación sobre la Primera Guerra Mundial y cómo comenzó la Primera Guerra Mundial. Es inquietantemente similar. ¿La República de Weimar? Bueno, eso fue en la Segunda Guerra Mundial, en cuanto a su hiperinflación. En la Primera Guerra Mundial, se dio realmente por las reparaciones que tuvieron que hacerse. Fue una reacción en cadena. Perdona, continúa. Sí, pero el duque recibió un disparo en donde quiera que estuviera, en Eslovenia o algo así. Básicamente se dividió en dos grupos, Austria-Hungría y luego el otro grupo. Tienes a los grandes países que se respaldaban frente a otro grupo de países más pequeños que se odiaban. Por lo tanto, el mundo se separó en dos grupos y luego fueron a la guerra. Lo mismo sucede actualmente con Rusia. Hay grandes países que se han puesto de su lado y otros que se ponen del lado de Occidente. Así tienes dos economías, especialmente con Ucrania, que es relativamente pequeña. Efectivamente es muy importante, porque proporciona gran parte de los alimentos y de la energía para el mundo. Eso es seguro. No digo que no sea importante. Ucrania es el granero de muchos países del mundo. Sí, claro. Tienen gas natural, tienen potasa, tienen fertilizantes, tienen madera, tienen otras muchas cosas allí. Litio para baterías. Sí, en Rusia y en Ucrania. Pero mi visión, desde el punto de vista del PIB, es que tienes dos países que son relativamente pequeños en comparación con Japón, China y los Estados Unidos, pero que aún así están en este conflicto. Todo el mundo, todos estos grandes países que tienen una gran cantidad de poder económico y enormes ejércitos, están eligiendo bandos. Se puede ver la escalada y se siente la tensión en el ambiente. Obviamente, espero que no sea así, pero no hay certezas, solo hay probabilidades. La cuestión es que si nos fijamos en la historia, cómo comenzó la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, todas estas guerras, por lo general, comienzan de la misma manera. Tienes que mirar a la economía y tienes que mirar a la censura. Creo que tienes que mirar a través de esa lente. Tienes que ir a lo macro. Sí, pero tienes que mirarlo a través de esa lente y entender que estamos pasando por semanas que marcarán las próximas décadas. Pero esto ya ha pasado antes. Eso es lo peor. Y como dice Rogers, la historia demuestra que la gente no aprende de la historia. Sí, me cuesta entenderlo. Lo que encontré en general, porque sabes que toda mi fascinación es ¿por qué algunas personas son ricas y por qué algunas personas son pobres? En 2022, la brecha entre ricos y pobres se estaba acelerando. Se estaba haciendo más ancha que el Gran Cañón. Pero muchas veces, las personas se están volviendo pobres simplemente porque tuvieron maestros pobres. Sí, así es. Es decir, sus padres eran pobres, o provienen de un entorno pobre, o como en mi caso, todos eran maestros de escuela, por lo que pensaban que lo único que necesitabas era tener un doctorado. El primer objetivo que tuve cuando me jubilé fue mirar mis gastos mensuales y preguntarme, ¿cómo puedo conseguir que mi dinero cubra esos gastos? Sí. Y además, ¿cómo puedo conseguir que mi flujo de caja cubra todas estas cosas para asegurarme que mis ahorros nunca se vean reducidos? Bien. Suena fácil y lógico, pero muy pocas personas conectan esos puntos y se dan cuenta de que si pueden crear suficiente flujo de efectivo con su cartera de inversión para cubrir sus gastos mensuales, es cuando se es financieramente libre. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.